ese cuadrado tiene su madre. 1514 es la fecha en que hubo una gran peste en Europa. 1514 es la fecha en que hizo el grabado. ¿Quiso decir algo o no? No lo sabemos. Lo que sí que nosotros podemos interpretar, y quizá fue lo que él quiso decir, es la mezcla que hay en la vida de todo tipo de materias y cómo las herramientas han valido para interpretarlas. El cuadrado mágico no ha dejado de estar presente hasta nuestros días como amuleto, como divertimento matemático o como clave de iniciados en gremios y sociedades secretas. En este punto tenemos que aludir a la criptografía, que como vemos está presente en el arte y también en el presente curso de verano. Dos ponencias se refieren a esta ciencia. La criptografía es una ciencia muy moderna. Apenas tiene 50 años que se la considera como ciencia, porque se la consideró como arte hasta hace muy poco, hasta hace 50 años, y es tan antigua como la propia civilización, empezó con ella. Fue un matemático americano, Shannon, que por medio de sus trabajos en los años 40 y tantos, en la década de los 40, la hace ciencia con verdaderos teoremas. Y esto parece que es muy complicado, pero la criptografía es una ciencia muy divertida, sobre todo desde sus comienzos, y tiene la ventaja de que si vamos tratando su historia desde el principio, vamos viendo cómo va evolucionando, pero la ventaja es que la lógica de la criptografía ha permanecido inalterable. Lo único que se ha modificado ha sido las técnicas. Desde las más remotas civilizaciones podemos rastrear la presencia de mensajes encriptados. Si nos remontamos a los egipcios, tenemos que atender a sus jeroglíficos y a la interpretación de sus mensajes a través de la piedra Rosetta. La historia está llena de acontecimientos en los que la criptografía determinó los destinos. María Estuardo, reina de Escocia, fue decapitada después de que los ingleses descriptaran un mensaje en el que se les traicionaba. O Felipe II creyó que los venecianos eran brujos, pues eran capaces de leer sus mensajes encriptados. Numerosos cuadros en los que aparecen reyes y sus hombres de confianza muestran una curiosa coincidencia. Ambos portan un bastón de idéntico tamaño. Considerando el antecedente de la cítala espartana, que era un bastón cuyo uso fundamental era el de actuar como bastidor sobre el que enrollar un mensaje, que para ser leído precisaba de otro de idéntico tamaño, podríamos valorar la hipótesis de que estas varas fuesen la vía de comunicación secreta. Estas y otras hipótesis han alimentado también la literatura. Está presente en El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne y también en la obra de Edgar Allan Poe, El escarabajo de oro. Así, hasta el siglo XIX, se habían sucedido diversos ingenios y artilugios que iban a ser aumentados con unos de los grandes descubrimientos de la comunicación. En el siglo XIX y con la aparición del telégrafo, resulta que todo cambia fundamentalmente. La aparición del telégrafo como vía de comunicación hace que nazcan los códigos de alguna manera, aunque ya se habían hecho códigos como los nomenclatores de los, bueno, pues de Richelieu o de Felipe II, de la reina Isabel. Todo el mundo en aquella época pues había utilizado nomenclatores, pero realmente los códigos, en el sentido que hoy le damos, nacen en el siglo XIX y van a ser parte de la estrategia de criptografía de la Primera Guerra Mundial. En el caso de la criptografía, el catedrático de la UNED considera que existen tres piezas fundamentales: un emisor, un receptor y alguien que está interesado en el mensaje. Por eso la criptografía se ha asociado inevitablemente al juego de espionaje y comunicación en los tiempos de guerra. En la Segunda Guerra Mundial se hizo famosa la máquina Enigma, cuyas capacidades de encriptación de mensajes trajeron de cabeza a los servicios de inteligencia aliados. No obstante, siempre ha habido una vuelta de tuerca en el perfeccionamiento de estas máquinas, aumentado por la capacidad de los ordenadores. Se buscaba el cifrario perfecto. Se empieza a utilizar el sistema binario, es decir, de dígitos 0 y 1 para transmitir la información,
se trata de descubrir ¿cómo diría yo? Pues un cifrario perfecto, algo que no tuviese duda de que nadie lo podía descubrir, y se ha descubierto, por cierto, es a través de series muy largas de números aleatorios, que son la palabra clave, que es tan larga como el propio mensaje, y, por ejemplo, hay un cifrario perfecto en el teléfono rojo entre Moscú y Washington, pero estos cifrarios son muy costosos y además no son necesarios para la mayor parte de las cosas que tenemos, de los problemas que tenemos de criptografía en la vida diaria, en la vida ordinaria. Entonces, la tendencia es a encontrar cifrarios que no son perfectos, pero que sean casi perfectos, es decir, los cifrarios pseudoperfectos, para los cuales sí ahí intervienen las matemáticas, porque tienen que generar no series aleatorias, no series de números al azar, sino series con una determinada regla que permita al descifrador, es decir, al destinatario, descifrar aquello rápidamente, pero que no permita al espía hacerse con el cifrado. Así conoceremos la evolución de los cifrarios, auténticos rompecabezas para los interesados en conocer sus mensajes. El curso también se referirá a otros rompecabezas que parecen tan propicios al mundo de las matemáticas. En este caso son los topológicos, es decir, los que se refieren a las propiedades de las figuras que nos invitan a discurrir, a trabajar con nuestras manos. Cuando alguien oye hablar de un rompecabezas, probablemente lo primero que piensa es en el clásico puzzle con miles de piezas, con el que intenta formar una determinada fotografía o una imagen. Estos puzzles, que pueden ser muy complicados, sin embargo, tienen muy poco contenido geométrico, muy poco contenido matemático. En el sentido en que nosotros utilizamos el término rompecabezas, es bastante más amplio e incluye muchos tipos de juegos, algunos juegos infantiles y algunos otros bastante más complicados. En general, por un rompecabezas lo que vamos a entender es un sistema formado por un número finito de piezas y un conjunto de movimientos que en cada caso se definirán con precisión, con los que se intenta cambiar la configuración de ese conjunto de piezas. En esta rama de la matemática, las posibilidades son infinitas, ya que se mezclan distintas dimensiones. Las teorías que sustentan estos inocentes juegos provienen de sesudas investigaciones. Sin embargo, empezaremos por las más fáciles, aproximaciones que el que más o el que menos alguna vez ha experimentado. Si comenzamos entonces con rompecabezas en los que las piezas tienen dimensión 1, la posibilidad más baja es moverlos en un plano que tiene dimensión 2. Y así nos aparecen los típicos juegos de cerillas o de palillos, que seguramente todos habrán hecho alguna vez en una cafetería. Veremos algunos de ellos y ya empezaremos a ver algunos conceptos matemáticos importantes al distinguir entre los juegos que se pueden resolver moviendo las cerillas sin levantarlas de la mesa o levantando las cerillas de la mesa para colocarlas en su nueva posición. Así, manipulamos piezas unidimensionales en espacios bidimensionales, interminables combinaciones con figuras de dominó, figuras mecánicas con limitado número de movimientos y un largo etcétera, que, sin embargo, no nos hacen olvidar los famosos cuerpos platónicos o 5 poliedros regulares. Entre los poliedros vamos a prestar especial atención a las configuraciones poliédricas que permiten un movimiento de sus piezas. Entonces ahí nos encontraremos con los llamados caleidociclos. Son un tipo de poliedro bastante misterioso, en el sentido de que permiten moverse aun estando construidos con piezas planas. Intentaremos desentrañar, utilizando las matemáticas, el misterio de estos poliedros, que por otra parte pues son de una gran belleza. Finalmente, si aumentamos ya la dimensión de las piezas, nos encontraremos con construcciones que tienen piezas tridimensionales y se construyen en el espacio. Veremos distintos juguetes, algunos más sencillos, otros más fáciles, y nos detendremos sobre todo en ver todas las formas de diseccionar cubos. Hay una gran variedad de rompecabezas que están basados en la disección de cubos u otros parecidos que se suelen denominar erizos. Para el que aún continúe con fuerzas en la mente y además quiera dejar descansar sus dedos, el profesor Juan Perán propone un reto de, literalmente, incalculables dimensiones. Para terminar la charla, si nos atrevemos, según como se nos dé, pues podremos incluso plantear algún rompecabezas en espacios de dimensión infinita, lo cual es un poco más, o serán ya lógicamente rompecabezas mentales, porque no los podemos
hacer con las manos, e incluso podemos plantearnos hacer alguno con dimensiones fraccionarias, algo así como el andén 5 1/4 de Harry Potter, nada más que con conjuntos planos. Lo que hago referencia es a intentar hacer algún rompecabezas con los conjuntos que se denominan fractales. De este salto mental pasamos a otro no menor, que a su manera también ha sido un constante rompecabezas para los matemáticos. Hablamos de las paradojas, cuya incidencia ha sido fundamental en el desarrollo de esta ciencia. Una paradoja, que etimológicamente significa más allá de lo creíble, es simplemente un argumento, razonamiento o proposición que nos lleva a una contradicción real o aparente. Las paradojas aparecen realmente en sentido amplio con mucha frecuencia en nuestra vida cotidiana, bien porque las encontramos en nuestro quehacer diario, porque queremos encontrarlas, o porque nos hacen ser conscientes de ellas por razones muchas veces interesadas. También es frecuente encontrarnos paradojas en las ciencias experimentales. De hecho, las dos grandes teorías físicas del siglo XX, tanto la mecánica cuántica como la teoría de la relatividad, que por otro lado dan una descripción de la realidad y un nivel predictivo muy superior a cualquier otra teoría previamente existente, están realmente plagados de hechos paradójicos y muchas veces contradictorios entre sí. Pues frases como la paradoja de los gemelos, la contracción del tiempo, el principio de incertidumbre o la dualidad onda-partícula, creo que expresan claramente lo que quiero decir. Los intentos de resolver o evitar una determinada paradoja han supuesto una mayor comprensión del problema estudiado y un impulso de la crítica y la reflexión. Según el profesor Bombal, es en la evolución de la noción de rigor a lo largo del tiempo donde la paradoja, que rompe con los principios establecidos y obliga a crear un nuevo paradigma, juega un papel determinante. Dentro de las paradojas existen distintas tipologías. Las falacias son las paradojas más inocuas y probablemente las más divertidas. Son afirmaciones claramente contradictorias que aparentemente son resultado lógico de un razonamiento perfecto. Normalmente se suelen presentar como adivinanzas o como acertijos, como un reto al lector o al oyente para que intente descubrir cuál es el truco, cuál es el razonamiento que está equivocado en la contradicción. Y desde ese punto de vista suelen ser muy útiles también en la enseñanza. Su ponencia consiste en una rápida exposición de algunas de las paradojas que a lo largo de la historia han supuesto un cambio sustancial en el paradigma del rigor matemático. Otras tienen particular trascendencia en este año, ya que celebramos el 4º centenario de la publicación de El Quijote, en cuyo interior encontramos de todo, hasta paradojas. La farsa montada por los duques hace que Sancho logre conseguir su mayor objetivo, ser nombrado gobernador de la ínsula Barataria, y allí es sometido a una serie de pruebas para diversión de sus anfitriones. Durante una de las audiencias, un forastero le plantea a Sancho realmente un problema peliagudo. Señor, un caudaloso río dividía 2 términos de un mismo señorío. Sobre este río estaba una puente, y al cabo de ella una horca y una como casa de audiencia, en la cual de ordinario había 4 jueces que juzgaban la ley que puso el dueño del señorío, que era en esta forma. Si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde y a qué va. Y si jurare verdad, déjenle pasar. Y si dijere mentira, muera por ella ahorcado. Sucedió, pues, que tomando juramento a un hombre, juró y dijo que iba a morir en la horca que allí estaba. Repararon los jueces en el juramento y dijeron: si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió en su juramento, y conforme a la ley debe morir. Y si la ahorcamos, habiendo jurado verdad, por la misma ley debe ser libre. Pídese a vuesa merced, señor gobernador, ¿qué harán los jueces? La respuesta de Sancho es ejemplar, puesto que hay razones tanto como para dejar libre como para condenar al viajero. Sancho decide finalmente que los jueces le dejen libre, porque, como dice, siempre es alabado más el hacer el bien que el mal. Y recuerda al respecto el consejo que le dio Don Quijote antes de marchar a la ínsula, de que cuando la justicia estuviese en duda, me decantase a la misericordia. Solución esta, pues, de sentido común ante una situación muy irregular que probablemente debían haber tomado en cuenta muchos especialistas posteriores. Como vemos, las matemáticas están llenas de retos y abarcan todos los ámbitos de actividad humana. El curso de verano Matemática Recreativa reivindica en cierto modo esa ciencia accesible y atractiva para todos. Se trata de poner a trabajar el ingenio humano.
Pérez Sanz, ingeniero técnico aeronáutico y licenciado en física por la UNED, ha presentado una tesis calificada con sobresaliente cum laude por unanimidad, gracias a la cual se ha logrado modelizar el error que provocan los obstáculos colindantes a un receptor GPS en las localizaciones realizadas por este sistema. El error debido a las multitrayectorias es un error que no se produce de igual forma en la estación de referencia que en el avión. ¿Por qué? Porque el escenario es distinto. Las multitrayectorias se producen debido a reflexiones de la señal procedente del satélite. La señal incide en una superficie, normalmente será un edificio, frentes arbolados, etcétera, y llegan al receptor. Claro, el escenario es distinto para la estación de referencia que para el avión. Si la estación de referencia tiene que calcular el error que se comete, codificarlo y transmitirlo al avión, es necesario que ella misma no esté sujeta a errores adicionales o a errores distintos a los que tiene el avión. Entonces, la OACI recomienda que cuando se instale una estación de referencia se busquen emplazamientos en los que no existan multitrayectorias o que estén lo menos posible afectados por multitrayectorias. El proyecto identifica los focos de multitrayectorias que generan dichos errores, permitiendo reducir el error de 10 metros a 1 en estaciones diferenciales, es decir, las que producen el mensaje de corrección. Esta estación de referencia es experimental, fue desarrollada por el grupo de investigación nuestro, un grupo de investigación denominado de navegación aérea. Esta estación de referencia no es comercial, como digo, es experimental y únicamente lo que se ha hecho ha sido probar y grabar datos y analizar datos. Tenemos unas antenas receptoras GPS en el tejado de este edificio, son tres antenas, y tenemos aquí también 3 receptores. Cada una de la antena conectada a un receptor, analizamos los datos, calculamos los errores que se producen y los podríamos codificar. Actualmente no los estamos transmitiendo porque no tendríamos ningún usuario a quien hacerlo. En cualquier caso sería una cosa, ya digo, experimental de laboratorio. Aquí en esta primera pantalla pues nos aparecerían las distintas posiciones que las va grabando cada segundo. Y aquí en esta pantalla más inferior aparecerían en unas coordenadas polares pues las distintas posiciones con los errores que van apareciendo. El avance generará grandes ventajas para el ámbito aeronáutico y para el mercado general, pues supondrá la mejora de prestaciones como los sistemas de localización que se incluyen en los coches o el guiado de grúas pesadas. Para evaluar el modelo de error por multitrayectoria se han realizado grabaciones de datos en diferentes escenarios. En escenarios en los que hay error por multipath y en escenarios libres de error por multipath. Estos escenarios libres de error por multitrayectorias los tenemos aquí con la estación diferencial, y los escenarios con error de multipath hemos ido con un receptor portátil a recoger grabaciones. Para realizar esas grabaciones ha sido necesario desarrollar unos programas para calcular la posición de los satélites y poder obtener la geometría de las señales GPS. Uno de los programas es este y, como se ve, pues nos va indicando la posición, por ejemplo, del satélite 2 según su azimut y elevación. Modelo para la evaluación de los efectos multitrayectoria producidos por un foco reflector en un receptor GPS es el nombre de la tesis. Este ejemplo que se muestra fue presentado en el Congreso de Edimburgo en el año 2000 y aquí vemos los resultados parciales que se obtuvieron de realizar algunas medidas en 2 escenarios. En este caso, esto es el Museo Nacional de Antropología, situado en Madrid, y esto es en el aeropuerto de Madrid-Barajas, los hangares de Iberia. Utilizando 2 tipos de receptores distintos, lo que llamamos un receptor normal o correlador estándar y un correlador de banda estrecha, los resultados que se obtuvieron fueron estos que se presentan en este caso. En esta parte, por ejemplo, veríamos cómo el error real y el error calculado por el modelo coinciden suficientemente. Con estos resultados fue posible a posteriori validar el modelo. Se desarrolló también un modelo de validación para poder comparar los resultados teóricos con los resultados experimentales. Y la conclusión de esa etapa de validación fue que el modelo está preparado para ser aplicado en los distintos escenarios donde se requiera. Este sistema de correcciones diferenciales, que ya está listo para su aplicación, sin duda se trata de un paso hacia el futuro.